en algunos lugares dice 21, otro 17, bueno, 18 kilómetros de Neuquén Capital. Y bueno, y seguimos como habíamos arrancado en esta segunda temporada con el acompañamiento en este segundo año del Centro Médico Nutrimed. Y bueno, y habíamos tomado el objetivo y teníamos el desafío de invitar a todos los entrevistados y a todo el staff profesional de Nutrimed, y hoy es el turno de terapias alternativas. Ya está nuestra invitada en el piso y le vamos a dar los muy buenos días, ya lo pueden ver en cámara, a la señora Josefina Balestrini. José, buen día. José. Sí, José. A ver, ¿querés acercarte más el micrófono? A ver, ahí, ¿se escucha bien? Un poquito más, a ver. Ahí estamos bien. José, bienvenida, ¿cómo estás? Pará, me parece que no está saliendo el... A ver, dame un segundito, ahí ya nos vamos a fijar. A ver ahí. Hola. Ahora sí. Bien. Ahí estamos perfectos. Ahora sí. Bueno, bienvenida José, gracias por venir a nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ya estás acostumbrada a las cámaras, a los podcasts, a todo, sí, ¿no? a la difusión sí, no tanto a las cámaras, pero a los micrófonos sí. Pero esto es re fácil, es re sencillo acá, así que bueno. Bueno, primero, un gustazo, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación en este desafío. Bueno, como habíamos hablado un poco con todo el público, bueno, con todo el equipo de tus colegas, la idea es venir y presentar a todos los colegas cómo empezó su carrera, cuáles fueron sus inicios, bueno, actualmente, bueno, cómo es la Agenda 2023 para acá, para los estudios, para toda la gente que nos está escuchando a través de YouTube. José, bueno, ¿cómo comenzó esto? Bueno, ¿hace cuánto estás acá en la localidad de Plotier? ¿Dónde estudiaste? Bueno, contanos un poquito de tu vida. Bueno, vivo en Plotier hace aproximadamente 8 años. Ya sos nuestra. Ya soy de Plotier. Yo amo Plotier, literalmente, me parece... Cuando me dicen que naciste, yo nací en Neuquén, pero yo me autoproclamo Plotier, amo Plotier con todo mi corazón. ¿Ya está en el documento? ¿Ya está todo? Ya estoy en el documento, en el DNI, lo que más me interesaba es que figure que mi domicilio es Plotier. Bueno, lo decís con orgullo. Sí, me encanta, amo mucho Plotier. Tiene mucha energía, ¿no? Tiene algo, ¿no? Literalmente cuando vos pasás de Neuquén en el auto y ya pasás Plotier, se nota el cambio de energía y esa paz, esa tranquilidad. Todos los vecinos de acá, me encanta porque nos decimos vecinos. Sí. Hola vecina. Nos conocemos entre todos. Realmente se vive muy, pero muy lindo acá. Bueno, me encanta. Bueno, me alegro. Bueno, José, contanos un poquito de tus estudios, tu carrera, lo que quieras contar. Yo, soy psicóloga de profesión inicial. Me recibí en la Universidad Nacional del Comahue. De la primer camada, cuando se abrió la facultad, somos de la primer camada de estudiantes. ¿En qué año fue eso? Y fue en el 2000, en el 2003 me parece que abrió, sí. Y bueno, me recibí en la Universidad Nacional del Comahue. Después, cuando avancé en los años, seguí estudiando las terapias alternativas de biodescodificación, Reiki y bueno, también terminé estudiando yoga. Me gusta mucho actualizarme, me gusta mucho combinar las herramientas y actualmente en Nutrimed me desempeño en el área de biodescodificación, ¿sí? No sé qué más quiere preguntarme. No, un poco los estudios, ¿cómo llegaste? ¿Cómo surgió la posibilidad de venir acá a la localidad también? Un poco tus inicios, tus estudios, que ya nos comentaste, un poco de la carrera, cómo fue, dónde te iniciaste, dónde tuviste tus trabajos también, tus primeros trabajos. Bien, sí. Cuando comencé como psicóloga de niños, como psicóloga tradicional, y me encantaba trabajar con niños porque me permitía conocer al niño y también al adulto. Y de alguna manera, desde ese momento, pude ver que ciertas conductas o conflictos de los padres también los tenían los niños. Entonces me interesé un poco más en esto, porque veía que ciertos patrones como enfermedades o cosas psicológicas se repetían. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Un patrón, ¿no? Llamémosle un patrón que se repetía. Sí, un patrón, un conflicto, o los conflictos que tenían los niños generalmente era un conflicto que lo tenía la mamá, no el niño, pero que el niño lo expresaba, ¿no? Entonces, esos primeros inicios a mí me llamaron mucho la atención y decidí estudiar biodescodificación.
con biodescodificación ahí me cerró todo, porque tiene una mirada muy integral la biodescodificación. No solamente mira a la persona, sino que mira a los ancestros, a los antepasados, y en esto están los padres, los abuelos y todo. Y amplía muchísimo la mirada, y justamente biodescodificación es lo que a mí me permitió entender el contexto de alguna enfermedad física o alguna enfermedad emocional, digamos, ¿no? La palabra enfermedad no es algo que no estoy como muy de acuerdo con la palabra enfermedad, así que la cancelo, pero sí, los conflictos, ¿sí? Entonces, al estudiar biodescodificación pude tener una mirada mucho más global y mucho más integral de lo que son los conflictos emocionales y de lo que son las enfermedades. Biodescodificación es una herramienta que no solo aplica a enfermedades. Generalmente las personas están habituadas en conocerlas, por ejemplo, tienen determinada enfermedad, entonces se realizan una consulta de biodescodificación. Biodescodificación aplica también para conflictos de la vida cotidiana que ya están causando algún dolor, alguna molestia, algún sufrimiento, como le digo yo. Entonces, muy pocas personas saben que biodescodificación aplica también para esto. Entonces, combiné los dos mundos, la psicología desde donde venía con la biodescodificación, y en este momento no existe como una consulta de psicobiodescodificación, es el contexto y el nombre que yo le puse, ¿no? Pero es una mirada mucho más integral y mucho más abarcativa. ¿Encontraste mucho más respuestas, dudas que tenías vos con algún paciente? Sí. ¿Encontraste ahí el engranaje que faltaba? Claro, sí, una mira, y desde las herramientas que posee esta terapia alternativa, me permite justamente abordar los conflictos no solo de la persona, sino de generaciones y en generaciones. Y una mirada mucho más global, mucho más abarcativa, mucho más completa desde mi punto de vista. Y eso fue lo que me terminó de convencer para terminar trabajando de esa manera, ¿no? Yo le pongo el nombre a la consulta de biodescodificación. Muy bien, y bueno, y abarca, bueno, ¿y cómo ha sido? Bueno, hay personas, bueno, es lo que hablaba un poco fuera del aire, hay gente que cree en estas terapias alternativas, sí. Hay gente que no, hay gente no, ¿sabes? Te pongo casi el mismo ejemplo como le digo por ahí a tus colegas. Sí. No, ¿sabes qué? Yo vine por la verdad que me dijo mi tía, me dijo mi marido, me dijo mi pareja que venga, y la verdad, y diciendo, Chan, era esto. ¿Qué te ha pasado con algún paciente diciendo, a ver, bueno, Ale, mira, bueno, Ale, vení y dice, no, ¿sabes qué? José, hagamos una cosa, yo voy a una consulta, José, sí, vine porque sí, la verdad que mi familia dijo, no sé, justo fui en un grupo de amigos y dice, che, ¿por qué no? Bueno, dale, viste que decir, bueno, dale, sí. Y después sí, la verdad... A mí me pasa todo lo contrario, como las personas que vienen a mí tienen resultados, se van comentando y ya directamente vienen como a dedo, digamos, ¿no? Es como, quiero esta consulta porque nadie... Porque le comentaron los resultados. Claro, le comentaron los resultados, le comentaron que le sirvió y se comentan entre ellos, entonces yo ya la parte de introducción de lo que hago ya por suerte no lo tengo que hacer. Ya vienen entrenados, ya vienen entregados, ¿no? Sí, ya vienen como... no, me dijeron que estaba muy bueno, de hecho la vi a mi prima la semana pasada y la veo ahora. No es mi prima. Y como que la veo muy distinta, entonces me comentó algo, pero bueno, no me pudo comentar mucho porque yo les digo que después de la consulta no vuelvan a comentar los conflictos porque se vuelve a engramar la emoción. Trabajamos con el inconsciente y trabajamos con los ojos cerrados mediante una relajación para justamente borrar esos contenidos emocionales que están en la célula del cuerpo y que están en el cuerpo. Entonces ya vienen como todo lo contrario, vienen creyendo y vienen buscando eso alternativo, eso diferente, y con un enfoque, yo tengo un enfoque, no es una terapia, sino que es una consulta. La terapia significa un tratamiento y significa que la responsabilidad está en mí. Que es lo que yo no adhiero, digamos, ¿no? Entonces, la consulta es una consulta particular de un problema que está actual y que se necesita ampliar la mirada para tener una herramienta diferente a esto actual que está pasando. José, y te hago una consulta. Vos con la primera consulta, bueno, porque no es que venís, bueno, arrancás, sentarte, cerrar los ojos.
¿Cómo es la consulta? ¿Qué es lo que se puede contar, no? O sea, ¿qué es lo que se puede contar, lo que haces en la terapia y qué después, bueno, lo que haces particularmente con cada paciente? Pero yo voy por primera vez y ¿cómo comienza una entrevista? Yo voy por primera vez, bueno, hola José, ¿cómo estás? Bueno, le pedís que ya mientras te estás presentando, vos ya lo estás como un análisis previo y te ha pasado caso diciendo, sabes Ale, yo te recomiendo, no vamos a seguir, ¿te ha pasado con pacientes que por primera vez ya te das cuenta que no pueden iniciar tratamiento o se aceptan todo tipo de historias o casos? ¿Cómo es un poco? Bien, biodescodificación, se puede aplicar esta herramienta a todo, menos a problemas graves como psicosis o esquizofrenia. El resto se puede aplicar absolutamente a todo, enfermedades físicas o problemas de la vida cotidiana, como le digo yo. La consulta arranca donde 5 minutos, nada más que 5 minutos, le pido a la persona que me cuente cuál es su conflicto actual o su enfermedad física y nada más que 5 minutos los dejo hablar porque si no se vuelve a engramar la emoción. A partir de eso, los pongo como en una camilla o en la misma silla para que comencemos con una relajación, ¿sí? Cierran sus ojos y de ahí, en base a la problemática que está teniendo, vamos con el inconsciente hacia atrás a donde justamente tuvo esa misma emoción, el mismo código emocional. Entonces el inconsciente nos va mostrando las vivencias que tuvo la persona que están relacionadas a lo que hoy le está pasando, pero que no puede ser consciente de por qué le pasa eso. Los famosos, siempre me pasa lo mismo, digamos, ¿no? La consulta de biodescodificaciones siempre me pasa lo mismo. Yo siempre les digo a las personas que cuando se encuentran reaccionando emocionalmente a algo, es que no están reaccionando a eso que le está pasando ahora. Es que eso que le está pasando ahora les refleja algo que tienen no resuelto atrás. No pasa porque... No pasa porque me molestó lo que me dijo mi jefe o mi jefa o mi compañera de trabajo. Es que eso que me está pasando está relacionado a lo que yo ya viví, pero con o mis padres o mis hermanos o mis abuelos, algo que ya viene desde atrás, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que la consulta en biodescodificación termina poniendo luz, mostrando la luz. ¿Para qué? Para justamente resolver eso y no ponerme mal por todas las cosas que hoy me pasan y sobre todo no repetirlas, ¿sí? Porque si no puedo ser consciente las sigo repitiendo. Entonces un poco de tratamiento o sea, lo positivo de esto, el objetivo del trabajo tuyo, trabajo dentro del equipo, o sea, es no llegar a repetirlo, o puede ser que se repita, pero en menor intensidad, puede ser de a poquito que lo vaya repitiendo cada vez menos, o es un cambio rotundo que diciendo, mira, lo que vos se lo... a ver, quiero para ponerlo en práctica, ¿sí? Para ponerlo nosotros y para la gente y los televidentes que nos están escuchando. Como te digo, la primera vez en 5 minutos diciendo, Ale, contame, ¿por qué viniste? ¿Cómo es tu pregunta? ¿Por qué viniste? ¿O contame directamente? ¿Cuáles las dos preguntas? Así de directo. Contame qué está pasando, por la razón por la cual venís. Generalmente me dicen muchas cosas. Sí. La primera encuentro. Y yo, como ya sé, como es el inconsciente, le digo, de todas estas cosas que vos me decís, hay solo una, por la cual vos decidiste tomar una consulta tan intensa como lo es la biodescodificación. ¿Y te ha pasado vos con tu experiencia y con los diferentes casos de yo voy y te digo, vine por esto, y diciendo... No, Ale me está mintiendo y no vino por esto, vino por algo que está diciendo su inconsciente? Por ejemplo, yo te digo, no sé, vamos a hacer un caso, no sé, sí, sabes, José, viene porque, no sé, el problema laboral, y mientras vos me vas escuchando diciendo, no, este no vino por la parte laboral, ¿hay algo que no me está contando y que yo sé que es ese el inconveniente? ¿Puede pasar eso? En realidad nunca yo juzgo y nunca yo opino, sino que siempre voy a escuchar a la persona, pero escucho el inconsciente, entonces voy priorizando, ¿no? Entonces cuando vas viendo el nivel de angustia de la persona, vas priorizando cuál es realmente el motivo de consulta, pero siempre el que termina diciendo la razón por la cual está ahí y el conflicto es el inconsciente el que termina hablando, que es cuando la persona cierra los ojos. Yo siempre digo que a ojos abiertos no le creo, entre comillas, a la persona, sino que a ojos cerrados cuando está mediante esta relajación. Hay que escuchar más al inconsciente y nosotros no opinamos, digamos, siempre ponemos las técnicas
y en base a lo que va surgiendo es lo que después terminamos trabajando. En una consulta de biodescodificación implica la aplicación de 8 herramientas para que se entienda de qué se trata. ¿Se puede nombrar? Sí, es biodescodificación, es una. Técnicas de cambios de creencias es otra. Proyecto sentido es otra. Transgeneracional es otra. Hipnosis ericksoniana. Son muchas herramientas que se aplican en una sesión, que de acuerdo a la problemática que la persona está presentando es que voy combinando las herramientas. No bien. Siempre sigue el mismo orden, no siempre sigue, lo combinás. Sí, siempre aplico biodescodificación y técnicas de cambio de creencias y programación neurolingüística. Y después veo, bueno, este conflicto es más de transgeneracional, voy directo a transgeneracional, no, y después digo, bueno, no, este conflicto hay que hacer sí o sí esta herramienta, que es de ¿Vos se lo explicás al paciente o vos lo vas analizando vos con tu...? Sí, cuando termino la consulta les doy toda mi devolución y les digo, bueno, con esta consulta es más que suficiente, no hace falta... Que vuelvas. Que vuelvas. No quiero que vuelvas más. es un enfoque muy breve. Y siempre les doy recursos y herramientas con un PDF interactivo donde tienen audios y quedan con herramientas ellos, porque eso me parece lo más importante. Y hay veces donde digo, bueno, no, esto... vas a necesitar trabajarlo en otra consulta más donde necesitamos aplicar estos 2 protocolos por esto y por esto. ¿Cuánto tiempo se recomienda o cuánto de promedio estás con un paciente? Últimamente con una sola consulta. Está bien, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 1 hora. 1 hora. Es un montón, 1 hora. Sí, es un montón y la persona queda bastante cansada después de la consulta porque, bueno, estos protocolos y estas herramientas impactan a nivel neuronal, impactan a nivel cerebral, entonces después el sistema nervioso entra en un sistema de reparación, en una fase que se llama de vagotonía, entonces cuando los conflictos se resuelven, emocionalmente se resuelven en el cerebro también. Por eso es que después necesitan como descansar, estar tranquilos. Luego de esa charla, bueno, se quedan un rato, o sea, se quedan como un rato, ¿cómo termina una sesión? ¿Que quedan en silencio, quedan solos? Pues no dicen, bueno, listo, se terminó la hora, se van, no, porque el cuerpo y la mente no están preparados, como es otra persona la que ingresó a la que sale, ¿no? Se van bien, porque siempre se tienen que ir con herramientas positivas, como lo son, por ejemplo, las técnicas de cambio de creencia. Se van muy liberados y se van con una perspectiva que jamás en su vida se hubiesen dado cuenta que venía por ese lado, digamos, ¿no? El conflicto. Y se van sabiendo que tienen que trabajar también con los recursos que les doy, porque, bueno, hay veces que hay como una expectativa en biodescodificación que en una consulta se nos resuelva toda la vida. Y yo siempre le digo a las personas que incorporen sus propias herramientas, por eso les doy técnicas para que después en el día a día lo incorporen. Y con respecto a las edades, ¿cómo trabajás? ¿Desde qué edad se recomienda o cómo es el mínimo de edad que estás trabajando? ¿Con niños, con adolescentes? Con niños y con esta misma herramienta se trabaja a partir de los 10 años, con los niños solos. De niños de 10 años para abajo se trabaja con la mamá. Porque eso que te iba a preguntar si necesitaban la compañía de un mayor. No se ve al niño, se ve al adulto. O sea, el conflicto que está teniendo el niño es el conflicto del adulto. Esto que yo veía antes en mis inicios como psicóloga. Sí, lo pudiste ver ahora. Claro, entonces directamente aplicamos biodescodificación a la mamá en este caso. ¿O al papá? A la mamá. ¿Por qué a la mamá? Bueno, este es un gran debate, pero desde la ciencia, digamos, se dice que los niños ponen el cuerpo por la mamá, entonces están muy apegados al inconsciente y a la energía de la mamá. Porque bueno, tiene mucho más ADN, más biología, y porque como estuvo en la panza, se transfirieron las emociones, los sentimientos, la célula tiene información, por eso es que se trabaja con la mamá. Mira que ¿Y cómo lleva, bueno, y con respecto a los niños, a la juventud, cómo utilizar las mismas herramientas, con el mismo orden, es lo mismo, o sea, utilizar el mismo tratamiento, esos 5 minutos previos con un adolescente de 17 años a una persona de 50 años? Sí.
llevan diferentes procesos. ¿Lo han visto en tus estadísticas cómo depende de la persona? ¿Te ha pasado cómo el análisis dentro de tus, o no haces una estadística del trabajo o los resultados que obtenés, o difiere la edad acá? Poner lo mismo una persona de 50 años que pasó muchísimas más cosas en el transcurso de su vida, fueron otros trabajos, fueron otras relaciones con sus padres, nada que ver, o sea, es diferente la relación que tenían los padres hace 45 años atrás, ahora un chico joven de 13 años, ¿son diferentes? ¿Eso cambia algo, mueve algo la aguja en los tratamientos? El único que mueve la aguja en los tratamientos de biodescodificación es el inconsciente de la persona, o sea, lo que la persona se está diciendo a sí misma y lo que la persona está sintiendo. Y eso lo sentimos los que tienen 10 años, los que tienen 20, los que tienen 50. Es algo en común, ¿no? Exactamente, porque uno no le omite la opinión, no le dice, bueno, pero te deberías llevar mejor con esta persona, no, es ¿qué estás sintiendo? Te lo dice la persona. No importa la edad. No importa la edad, y lo que sintió la persona es lo que tenemos que resolver. Por eso es muy importante escuchar al inconsciente de la persona y qué es lo que se está diciendo y qué es lo que está sintiendo, cuál es la emoción que está sintiendo. Y en base a eso es que se trabaja. Las emociones son solo 5. Angustia, tristeza, enojo, miedo o asco. Como la peli. ¿Cómo se llama la peli? Que me la han hecho ver un montón de veces, el de las emociones. Sí, hay una película. Sí. Viste que tiene diferentes emociones. Está la alegría, está el enojo, está la ira y no recuerdo. El miedo y el asco. Son solamente 5 emociones y en base a esas emociones es que se trabaja. Y bueno, se trabaja generalmente la persona, cierra los ojos y se va expresando desde esa emoción, o sea, es una consulta donde cierra los ojos, visualiza a la persona a la cual está en conflicto, que eso lo dice el inconsciente, no yo, y después se expresa. La biodescodificación tiene 2 momentos, un primer momento donde se va hacia atrás en la vida de la persona, donde tuvo este mismo código emocional, angustia o tristeza, que empieza, por ejemplo, con una pelea con un jefe, pero termina en una vivencia con mi mamá cuando me retó y me dijo esto y sentí esto, digamos, ¿no? Ese es el primer momento de la biodescodificación, todo con ojos cerrados. Sí. Y el segundo momento, que es la parte positiva de la herramienta, que es ¿qué hubiera necesitado la persona para sentirse mejor ante esa situación? En ese momento. En ese momento. El inconsciente es atemporal y las imágenes son atemporales. Por lo tanto, si la mente lo está viendo en este momento y pasó hace 50 años atrás, el inconsciente y la mente están en ese momento. Y la mente lo está viviendo en ese momento. Entonces, lo que se hace en la segunda parte de la biodescodificación es regresar a esas escenas con recursos positivos, ¿sí? Entonces, primero buscamos recursos positivos en la vida de la persona. ¿En la vida actual o allá atrás? En la vida actual. Bueno, a ver, ¿qué hubieras necesitado cuando tu jefe te retó? Bueno, no, defenderme. Bueno, entonces vamos a buscar un recurso en tu vida donde alguna vez te defendiste, aplicado a cualquier momento de tu vida. Volvemos a una escena donde la persona se defendió, tomamos los recursos, los grabamos con emociones y sensaciones y colores, porque así es como se genera el ancla en el inconsciente, y con ese ancla y ese recurso positivo regresamos a las escenas que antes nos marcó como traumáticas, ¿sí? Volvemos con los recursos, volvemos a ingresar a esa escena traumática, y cuando la persona ingresa con esos recursos, automáticamente se cae la emoción, el cerebro y el inconsciente ve algo distinto, y cuando el inconsciente ve algo distinto, ya se cae esa repetición y esa angustia, ¿sí? Entonces, por eso es tan eficiente, desde mi punto de vista, la biodescodificación, porque te da la oportunidad de volver a las escenas que te quedaste sin recursos. Y como el inconsciente y como la mente no distingue entre ver e imaginar, esto está sucediendo en todo momento, todo el tiempo. No importa, nosotros sabemos que estamos en un sillón, en Nutrimed, estamos conscientes, pero el cerebro no, el cerebro está viendo imágenes, y cuando el cerebro ve imágenes, da respuestas fisiológicas y da respuestas emocionales. Y cuando da respuestas emocionales, porque tiene sensaciones y sentimientos y emociones,
eso está sucediendo. Qué interesante, ¿no? Sí, Qué cantidad de cosas, ¿no? A mí me encanta mucho, me fascina la biodescodificación, me parece una herramienta súper hermosa. Bien utilizada. Sí, y sobre todo sabiendo cómo opera, ¿no es cierto?, el inconsciente, ¿no? Más allá de si es José, si es Pedro, si es Juan el que lo implementa, es la herramienta, es la efectiva, ¿sí? Es donde se aplica siempre el mismo protocolo. Después está, obviamente, mi expertise en saber leer el inconsciente, ¿no? Entonces yo, como tengo mucha experiencia, les hago una como lectura del inconsciente. Bueno, esto pasa por esto, seguramente en tu transgeneracional hay este tipo de evidencias, entonces hay que ir con el inconsciente de nuevo, con biodescodificación, a este tipo de evidencias para destrabar justamente y para amplificar. ¿Y te ha pasado en algún paciente diciendo, la verdad no hay personas, pero por cuestiones de otra, llamémosles de otra índole, de otra enfermedad o algo, no, la verdad no me acuerdo de nada cuando era chico, y cuando entra ahí diciendo, mirá, me acordé de esto, y capaz no se acordaron qué hicieron el sábado? Exactamente, las imágenes aparecen solas. Conscientemente no nos acordamos, pero cuando hacemos esta inducción previa, la persona se sorprende y dice, no, estoy acá, veo esto, está consciente, no es que no es una terapia de regresión. Entonces, sí, se sorprende a sí mismo. Hay algunas personas que sí entran en las vivencias pasadas y hay algunas personas que no. Y cuando el inconsciente no lo muestra es porque no hay nada. Ahí no hay nada, hay que ir a otro lado. Entonces, se lo va llevando, la emoción es la que nos va llevando a esas escenas. Mirá qué bueno. Bueno, nos habíamos olvidado un poco del tiempo y estamos en vivo acá compartiendo terapias alternativas, bueno, con la psicóloga, con Josefina Balestrini de Nutrimed. Bueno, José, la verdad que vamos a tener todo el año para hablar de diferentes temas. La verdad que después nos va a hacer la evolución, ya no está analizando nada, queremos mirar no analizo. No vamos a mirar más a los ojos. Y bueno, pero la verdad que es interesante, hay muchísimas cosas, vamos a seguir compartiendo. Y nos comentabas un poco, bueno, el tema tenés en la parte personal, tenés tus podcasts también, tus canales, de cómo te manejas con las redes, cómo lo manejás, porque bueno, como hablábamos recién, primero, antes de pasar las redes, que nos comentabas un poco los horarios que atendés dentro de Nutrimed, y lo importante también, que bueno, porque hablábamos el otro día también con otro colega tuyo, con Federico Falco y otros colegas también, que bueno, ustedes, bueno, en tu caso particular, absorbés todo eso y das toda tu energía, y necesitas también descansar un poco tu mente y tu cuerpo, porque vos tenés son intensas. Me imagino lo que debe ser, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Es un poco también. Como son consultas intensas, trabajo solamente una vez por semana, donde doy todo lo mejor de mí y toda mi energía, y me enfoco 100% en esas consultas. ¿Cuánto tiempo lleva una recuperación tuya? O sea, debe tener tus tácticas y tus terapias internas para poder manejarlo eso, ¿no? Sí, yo soy profe de yoga, entonces también practico yoga. Tengo varias otras herramientas donde yo, después de las consultas, me descargo, por así decir, ¿no? Sí. Y la persona también necesita su descanso, porque estás con la atención todo el tiempo. Me encanta hacer este tipo de consultas, porque me encantan ver los resultados en las personas. Y bueno, la consulta es de 1 hora y trabajo una sola vez por semana, justamente una sola vez por semana. Se recomienda, porque lo que estábamos hablando recién, bueno, cuando la persona sale diferente, porque es un momento de 1 hora. ¿Se recomienda que vayan acompañados con alguien? ¿Esperándola afuera o algo? No es tan grave como lo estoy contando, pero sería bueno. Sí, sobre todo porque muchas personas se vienen de Neuquén, después tienen que manejar. Porque a la vuelta vas pensando todo lo que te pasó. Sí, y necesitas descansar. Pueden manejar tranquilamente después de la consulta, no es nada grave. Pero esa mente vive con un montón de dudas, ¿no? O sea, dudas o cosas resueltas. Sí, se va con una perspectiva totalmente diferente y con un montón de otras herramientas que bueno, movilizan cerebralmente y tienen un impacto a nivel neuronal. Y está bueno que vayan acompañados, pueden caminar tranquilamente y manejar,
pero lo que yo les recomiendo es que después de la consulta no se manden a hacer una actividad, o sea, claro, es la consulta y a descansar. Sí. Así bueno, es una vez a la semana. ¿Qué días y los horarios? ¿Cómo pueden sacar turnos? Trabajo los lunes de 14 a 18, hoy tengo mi día de consulta. Y los turnos los pueden sacar en Nutrimed, en el teléfono de Nutrimed, que no lo tengo por acá. Acá lo estamos apareciendo, bien, ahí sale en la pantalla, bien, sale la prueba, así que ahí está saliendo. Y bueno, con respecto a el tema de, bueno, ¿esto de forma particular? Todo de forma particular porque, bueno, no está dentro de lo que es la psicología no acepta este tipo de terapias, entonces, bueno, lo que yo le digo a la persona es que no soy su psicóloga, yo no les digo pacientes, yo les digo consultantes. No tenemos una relación médico-paciente, es una consulta diferente, distinta, donde se va a resolver algo en particular o se quiere tener una mirada diferente de algo en particular, y bueno, justamente por esto es que la consulta la tiene que tener de manera particular la persona. Perfecto. ¿En las redes cómo te sigue? ¿Tenés podcast? Me encanta la difusión y la comunicación, y desde el año pasado hasta hoy estoy muy comprometida en difundir y en enseñar estas herramientas para que justamente, como son muy complejas de comprender y de entender para qué sirven y cómo son los protocolos, es que en los podcasts que tengo siempre estoy comentando y aportando herramientas. ¿Nos vas a compartir ahí para poder publicarlo abajo? Las redes de la nota? Es en Instagram es josefina.balestrini. Perfecto. Y el podcast se llama Work in Progress en Spotify. Work in Progress quiere decir trabajo en constante progreso. Yo adhiero a que el trabajo interno siempre va a estar, es eterno, el trabajo interno es eterno, pero no por eso tenemos que estar eternamente de terapia en terapia, sino también nosotros poder incorporar nuestras propias herramientas. La verdad que recontra interesante, la verdad que la entrevista de hoy, la verdad que, bueno, como te digo, vamos a seguir compartiendo debe haber muchísimas cosas para comentar, vamos a, también la idea es que sea algo interactivo durante el año, que vayan dejando las consultas previas semana a semana, o los meses que estén ustedes acá en el piso, también se vaya sacando la gente, se vaya sacando la duda, las consultas, y bueno, así que bueno, José, la verdad que es un placer, espero que te hayas sentido cómoda. Sí. Y bueno, vamos a, que quieras dejar algún saludo a quien te está escuchando, a tu familiar, a tus amigas, a tus seguidores. Yo voy a dejar un saludo a todos los que están escuchando y a todos mis colegas de Nutrimed y a Sole. Bueno, la verdad, un placer. Pasó Josefina Balestrini, pasó por acá por estudios de portada digital, así José, que tengas un excelente lunes, hoy a full, a ponerle todas las pilas a tus acompañantes, no son pacientes, dije, son consultantes. Así todos los éxitos y tengas un excelente mes. Muchas gracias. Dale.